Alexia Putellas lesionada. Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Hoy tenemos la previa del Barça contra el Unión Deportiva Granadilla Tenerife Costa Deje, el Granadilla de toda la vida, gente. Yo sé que ahora mismo le tengo que llamar Costa Deje Tenerife, porque es como se llama ahora mismo el club, pero es que toda la vida le he llamado Granadilla y ahora pues me cuesta muchísimo hacer este cambio, pero lo intentaré, lo prometo que lo intentaré. Abríamos este vídeo con una noticia bastante jodida y es que Alexia Putellas está lesionada y tiene para 3 semanas, gente. Esto significa que se pierde el parón de selecciones, las 2 semanas de ese parón de selecciones para esos 2 amistosos para los que le ha convocado nuestra queridísima Montse Tomé, a los que, desgraciadamente Alexia no acudirá. Y dirás, Andrea, qué feliz estás por una lesión de Alexia. Pues sí. Estoy feliz porque se pierde esos 2 amistosos que no sirven para nada, solo que para que alguien le haga preguntas incómodas y además no hace falta Alexia para 2 amistosos. Y se pierde 3 partidos de liga, principalmente y previsiblemente el que tenemos ahora contra el Costa Deje Tenerife, luego contra el Betis y luego contra el Valencia. Y en principio para el Manchester City debería de llegar, aunque un poquito justa. Yo creo que Alexia es Dios respecto a estas cosas y que hará absolutamente todo lo posible, todo lo que está en sus manos para recuperarse prontito y llegar lo mejor posible a ese partido de Champions que intuyo y pienso que debe ser nuestra prioridad. Dicho lo cual, para quien no conozca al Costa Deje Tenerife, antes conocido como el Granadilla, es un equipo muy físico, o al menos históricamente siempre lo ha sido. Viene con una muy buena racha. Están quintas en la tabla clasificatoria en la jornada 11 ahora mismo, con la flechita para arriba porque han ganado y empatado sus partidos, pero no han perdido ningún partido. Buen punto a favor del Costa Deje Tenerife. Y me preguntaréis, ¿cuál es el histórico que tenemos de los partidos del Barça contra este equipo? Pues es un histórico de no goleadas, un histórico de partidos que se nos han quedado bastante entroncados muchas veces, que son bastante rocosos y que al Barça siempre le cuesta. ¿Por qué? Pues porque el Costa Deje Tenerife defiende muy bien, o siempre lo ha hecho, y luego tiene muchas jugadas de ataque en las que puede perjudicar bastante a nuestra línea defensiva. Ya sabéis, tema de ganarnos la espalda, tema de jugadoras muy rápidas que nos pueden atacar por los extremos. Estas cositas hay que ir controlándolas porque hemos tenido ya varios goles respecto a este ataque y luego también muchos a balón parado. Igualmente el Barça ha ganado todos los partidos que ha jugado contra el Costa Deje Tenerife, eso sí, hay que decir que uno por la mínima y otro por un 2-0 en la temporada anterior. Fácil no será. Lo que juega en nuestro favor es que jugamos en el Johan el domingo a las 12, buena hora, y yo creo que hay muchas jugadoras que le apetecerá este partido. Más datos del Costa Deje Tenerife a tener en cuenta, sobre todo las 2 goleadoras, las que se han repartido los goles en esta temporada, que son Monday y Babajide. Sobre todo creo que Monday, aparte de que es actualmente la máxima goleadora de esta temporada del Costa Deje Tenerife, va a ser la jugadora a defender, ya que es muy física y necesitará varias ayudas en las marcas porque aparte es rápida. El Barça lo que va a tener que hacer es marcar lo más pronto posible. ¿Y por qué digo esto? Porque pienso que el Costa Deje Tenerife con un gol en contra en esos primeros 15 minutos va a ser complicado de gestionar. Creo que el Costa Deje Tenerife no va a jugar al autobús, sino que va a jugar a defender el máximo posible y tiene buenas defensoras, y luego buscar algún error en el centro del campo aprovechando que no estará Alexia en este partido para coger una contra y tratar de ir lo más cerca de la portería de Cata posible, ya que entre el balón o no va a ser un poco lotería. Respecto al Barça, aparte de ese gol, es tener mucha seguridad en los pases. El Costa Deje Tenerife nos va a regalar el balón, la posesión la va a tener el Barça, como siempre la tiene, pero en este partido todavía más. Va a ser muy importante que estemos muy atentas tanto a laterales como a extremos y que brinden suficiente ayuda para poder frenar
esos posibles ataques del Costa de Tenerife, o incluso poder incidir en esa barrera, esa muralla que plantea el Costa de Tenerife. Y dicho lo cual, gente, y para no alargarme mucho más en este vídeo, porque sinceramente vamos con un montón de vídeos esta semana y no para. Este será el 11 que pondría yo. Como veis, pues obviamente no está Alexia, aparte le hubiera dado descanso porque hace muchos partidos que Alexia no descansa y lo necesitaba. Y como veis es un 11 pues bastante entremezclado con titulares y no titulares, porque pienso que en los últimos partidos hemos gestionado muy bien las jugadoras que entran y las que salen del banquillo, y tengo la sensación de que en este partido pues es un partido en el que puedes apretar un poquito más las tuercas, siendo uno de los equipos más físicos, y poder aprovecharte de esto, entre comillas, como un buen rival a batir a nivel físico. Ponedme vuestras porras en comentarios para participar en el porrusillo, y mi porra en este partido va a ser bastante conservadora. Me voy a llevar un 2-0 a favor del Barça. Nada más, gente, deciros que estoy preparando contenido con otras creadoras de contenido respecto a los rumores de fichajes que hay sobre el Barça y que se van a colgar en estas 2 semanas del parón de selecciones, porque como sabéis no hago contenido de la selección española de momento en partidos que no son importantes, así que tendremos contenido Barça, contenido temático y cositas del mercado que sí que os gustan. Muchas gracias, dale a like, suscribíos y dejadme cositas en comentarios. Os quiero mucho. ¡Chao!